De vuelta al programa, estamos saliendo en directo, ha venido desde Bogotá un político colombiano que milita en el Centro Democrático, ha sido un cercano colaborador del presidente Uribe y es precandidato presidencial del uribismo, es Rafael Nieto Loaiza. Un aplauso para Rafael, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. ¿Tú quieres ser presidente de Colombia? Sí, señor, eso quiero. ¿Por qué? Porque creo que estamos frente a las elecciones más importantes en décadas en Colombia, Jaime. ¿Por qué? Porque si comparas dos momentos históricos, la elección del 2002 y la elección del 2018, te darás cuenta, la del 2002 es la del presidente Uribe. Lo recuerdo. Muy bien. Te darás cuenta que estas circunstancias son mucho más complejas y más difíciles que las de entonces. En aquel momento teníamos claramente identificado al enemigo, sabíamos quién era, de dónde estaba. Hoy es un enemigo difuso, que tiene una pata adentro y una pata afuera, y que juega, ahí sí, a todas las formas de lucha. Aquel entonces teníamos una sociedad unida, clara, que tenía el objetivo definido de combatir ese enemigo. Hoy Santos nos deja una sociedad dividida, polarizada, que está lejos de tener un consenso de lo que hay que hacer frente a ese enemigo. En aquel entonces teníamos unas fuerzas militares y una policía que venían en un proceso de reestructuración y de fortalecimiento muy fuerte a partir del Plan Colombia que implementaba el presidente Pastrana, y hoy tenemos una fuerza pública débil, con un problema serísimo del mando y una distancia enorme con el resto de la institución, sin capacidad operativa, sin capacidad de inteligencia, muerta del susto porque su inseguridad jurídica es absoluta y sin ningún ánimo de combatir. Bueno, es interesante. Ahora, ¿por qué, en tu opinión, las FARC, ahora 2017-2018, con un pie en la legalidad, en el Congreso, a medias de ser un partido político, pero con un pie todavía en la violencia, es un enemigo más peligroso que el que enfrentó valerosamente Uribe en 2002? ¿Por qué? Porque en este caso concreto tienen la oportunidad de aprovechar todos los beneficios, todas las ventajas, todos los privilegios que les ha dado Santos en el acuerdo, beneficios, privilegios y ventajas que no tienen el resto de los colombianos, ¿no? Es decir, aquí Santos ha terminado por premiar a los bandidos por el hecho de llevar 50 años matando. Y además mantienen un pie afuera. Hay una duda de si esas disidencias que están de las FARC, ya son 22 disidencias, son disidencias reales o estratégicas. Vamos a suponer que sean reales. Igual no importa, hay una gente que se quedó por fuera. Esa gente está vinculada al narcotráfico y a la minería ilícita. Además, cabe la duda de que haya varios miles de guerrilleros en territorio venezolano que nunca se han desmovilizado, y sin duda una parte de los milicianos no lo hicieron. ¿Crees que han entregado todas las armas? Definitivamente no, eso está fuera de discusión. Aquí entregan menos armas que hombres. Si uno suma el número de guerrilleros enmontados más milicianos, dan alrededor de 9.000 y pico, y no han entregado sino 7.132 armas. Eso ciertamente no es creíble. Entonces, si tú ganas las elecciones el próximo año y eres el próximo presidente de Colombia, ¿de qué manera cambiarías esos beneficios, esas ventajas que Santos ha concedido a las FARC? ¿De qué manera cambiarías eso? El acuerdo entre las FARC y Santos es un acuerdo espurio, es un acuerdo ilegítimo. Y es espurio e ilegítimo porque se hace en contra de la voluntad de los ciudadanos que ganaron con el no el 2 de octubre en el plebiscito. Y por tanto lo que venga de ahí en adelante no tiene legitimidad alguna, por mucho que se le dé una apariencia de legalidad. ¿Hay que eliminar por completo el acuerdo o hay que modificarlo parcialmente? Yo no creo que el acuerdo deba hacerse trizas. Al final me parece mejor que estos 7.000 y pico no maten, que dejen de asesinar, pero sin duda hay que hacerle unas modificaciones de carácter sustantivo, esenciales. Por ejemplo, hay que eliminar todo aquello que les da ventajas y privilegios y beneficios a las FARC para hacer política que no tienen el resto de los ciudadanos. Es decir, 10 lugares en el Congreso. Es decir, que tienen financiación mejor que la de cualquier otro partido político en el país. Es decir, que tienen 20 emisoras de radio cuando el resto de los partidos políticos no tienen ninguna. Es decir, que el gobierno les está literalmente haciendo un ejercicio de lavado de activos de su fortuna criminal, porque la está trayendo de la ilicitud, de la ilegalidad, metiéndola en un patrimonio autónomo, en una fiducia, y se las va a entregar para su centro de pensamiento y para su sistema de economía solidaria, es decir, para que las FARC las usen para su economía y para su política. Eso hay que eliminarlo. Los incentivos perversos que hay para el narcotráfico en el acuerdo hay que eliminarlos todos, que son los que nos llevan a vivir como vivimos hoy,
en un océano de coca. Nunca hemos tenido más narcocultivos en la historia colombiana que lo que tenemos hoy, y es resultado de la ausencia de voluntad política de Santos de luchar contra el narcotráfico y del acuerdo con las FARC. Hay que eliminar la introducción del texto del acuerdo con las FARC de la Constitución. Yo no conozco otro antecedente en el cual un proceso de paz termine con un acuerdo entre un gobierno y una guerrilla y ese acuerdo haga parte del texto constitucional. Eso es absolutamente increíble. Eso también hay que quitarlo y hay que eliminar todas las amenazas para la propiedad privada que están en el acuerdo. Si eliminas todo eso, en términos prácticos, ¿no estás dinamitando el acuerdo entre Santos y las FARC? Digamos, los defensores de Santos te van a decir, si tú eliminas todo eso, vas a espolear, vas a cicatear de nuevo la guerra y vas a dinamitar la paz. Yo no lo creo, porque finalmente nosotros nos comprometemos a proteger la vida e integridad física de todos los miembros de las FARC, como tendríamos que hacerlo con cualquier ciudadano. Ese es un deber definitivamente del Estado y tiene que ser un deber en relación con los guerrilleros desmovilizados, porque vamos a preservar unas ventajas judiciales y porque les vamos a permitir hacer política, de manera que está bien que el trueque se haga de balas por votos. ¿No les quitarías los 5 escaños en la Cámara y los 5 en el Senado? No lo sé, a mí al final eso me parece no es tan importante. No me parece tan importante. Lo que sí creo es que para el resto de las cosas de hacer política, sí no pueden tener mejor beneficio que un ciudadano común y corriente que nunca ha asesinado ni ha cometido un secuestro ni que se ha dedicado al narcotráfico. Eso es lo que es inaceptable. Si no gana un candidato del uribismo el próximo año, si en agosto del próximo año juramenta un presidente de la izquierda o del campo político de Santos y no se modifica este acuerdo de paz, ¿cuál es el peligro latente más grande para tu país? Las FARC vienen hablando de un gobierno de transición. Después de la firma del acuerdo, Jaime, las FARC realizan una conferencia guerrillera, la 10ª, la primera que no se hace en clandestinidad, en los llanos del Yarí. Y en esa conferencia ellos vuelven a definirse a sí mismos como marxistas, leninistas y de pensamiento revolucionario bolivariano, es decir, chavistas. Chavistas celebran a Maduro, celebran a la dictadura cubana. Así es. Y dicen que su propósito es tomarse el poder. Eso está claro. Y hablan de un gobierno de transición. ¿Cuál es el gobierno de transición? El que ellos quieren tener en el 2018. Un gobierno que no va a ser de las FARC, que todavía no va a ser del socialismo, pero que va en el camino del socialismo. Y ese es el riesgo del próximo gobierno si seguimos en la continuidad de lo que quiere el presidente Santos. O sea que las FARC son un caballo de Troya en la democracia colombiana. Yo no tengo la menor duda de eso. Sí. No tengo la menor duda de eso. Su propósito es instalar en Colombia un régimen como el que tenemos en otros países de América Latina, una democracia meramente electoral que no tiene ningún contenido sustantivo de lo que verdaderamente es una democracia y donde ellos se perpetúan en el poder. Ha pasado en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua. Pero hay el peligro real. Yo espero que no. Creo que la sociedad colombiana es una sociedad en la que los valores democráticos están profundamente arraigados y es una sociedad ilustrada en el contexto de la región. ¿Hay el peligro de que las FARC puedan ganar unas elecciones como ganaron Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, el golpista Chávez en Venezuela? ¿Hay ese peligro? En el 2018 definitivamente no, pero en el 2022 con el gobierno de transición eventualmente sí. Y además vamos a tener unas FARC que habrán lavado ya su imagen para entonces, que no tendrán ninguna cuenta pendiente con la justicia, que habrán cambiado la percepción ciudadana en relación con el conflicto armado a través del conjunto de instrumentos que están en el acuerdo dirigidos a modificar la percepción ciudadana sobre lo que realmente ocurrió, que van a tener a las fuerzas militares y a la policía en el banquillo de los acusados con la justicia especial de paz. Esto es increíble. Pero es verdad que además van a ser para ese entonces el partido político mejor financiado por el Estado colombiano, no importa cuántos votos saquen, no importa cuántas curules consigan. Y además con los dineros mal habidos, escondidos, que no han entregado, ¿verdad? No, peor. Porque esta es una operación de lavado de activos billonario. Peor, Jaime, no con lo que han escondido, con lo que el gobierno Santos les va a haber lavado a través de un sistema que puso en un decreto, que es el 903 de este año, que permite que toda la fortuna ilícita de las FARC termine en manos de las FARC ya como una fortuna lícita. Y entonces, lo que ha hecho Santos, tantas concesiones, ¿no resultan algunas de ellas reñidas con la ley? Yo no tengo la menor duda de que muchas de las cosas que se pactaron en ese acuerdo son abiertamente contrarias a la Constitución colombiana y no deberían tener un espacio en la vida jurídica y política del país.
pero hay que ver qué vaya a hacer esta Corte Constitucional que es tan volátil, tan difícil de predecir. Una pregunta antes de ir a la publicidad. Vargas Lleras, de momento, creo, encabeza las encuestas, no sé si Fajardo está segundo. ¿Ambos entrañan el riesgo de ese gobierno transicional que quieren las FARC, en tu opinión? Yo creo que unos menos que otros, pero ciertamente la continuidad del gobierno de Santos en cualquiera de sus variables sería un riesgo al final, a mediano, a largo plazo. ¿Y Vargas Lleras es esa continuidad? Está en manos de él tomar la decisión última de si lo es o no lo es. Pero lo que Germán no va a poder negar en ningún momento es que fue vicepresidente del presidente Santos y que terminó, porque además él se encargó de mostrar el voto, votando por el sí en el plebiscito, y que ha tenido algunas críticas menores en relación con los acuerdos, pero ninguna de carácter sustantivo, ni expresada de manera clara y abierta. Estoy encantado de conocerte, Rafael Nieto Loaiza. Te ruego que te quedes con nosotros hasta el final. Regresamos en 2 minutos con este joven, brillante, carismático, político uribista, candidato presidencial, precandidato presidencial del Centro Democrático. No nos dejen solos, ya volvemos. Ha venido desde Bogotá Rafael Nieto Loaiza. Él es precandidato presidencial del uribismo. Hay varios precandidatos, ¿no? Yo he entrevistado a Iván Duque. Entiendo que hay una señora Guerra, ¿puede ser? María del Rosario. Está Holmes. Así es. No sé si hay alguien más que me olvido. Estos son los 4 formales, pero yo digo que hay 3 engavetados. Ah, caramba. Que están pendientes de ver qué pasa con ellos, que son Luis Alfredo Ramos, Oscar Iván Zuluaga y Paloma Valencia. Claro. ¿De qué manera te gustaría a ti que se, digamos, dirimiera esto, que se eligiera al candidato del uribismo? Yo tengo la fórmula más sencilla, la más rápida, la más eficaz y la que me da más confianza. ¿Cuál sería? El dedo del presidente Uribe. ¿Por qué? Porque me parece que es lo más sencillo, que el presidente diga, miren, yo pienso que para efectos de la coyuntura del 2018 y ese gobierno, quien tiene más garantías de gobernar y puede construir una mejor coalición para hacerlo, es este fulano. Y en esa línea, y yo me acojo a lo que él decía. Me ha sorprendido. Pensé que ibas a decir unas elecciones abiertas, primarias, con debate. No, el dedo. El dedo. Pero el presidente Uribe se equivocó con el dedo el año 2009, 2010. Sí, pero yo creo que aprendió de esa lección y confío en que no se vuelva a equivocar. Yo creo que él ya sabe cuál es el perfil que no es el correcto. Sí, es verdad. ¿Cómo lo conociste tú al presidente Uribe? ¿Y de qué manera has trabajado con él? Yo fui viceministro del presidente Uribe en la primera administración, en el primer cuatrenio. De Interior y Justicia. Sí, señor, así fue. Y ahí es donde viene una relación muy cercana con el presidente. ¿Y estás confiado en que él te elegiría a ti? No, en absoluto. Creo que me tengo que ganar en los meses que viene esa posibilidad. Pero aún así, y sabiendo que eso no tiene ese elemento de certeza que sería deseable, yo creo al final que el de mejor juicio es el presidente. Los enemigos del uribismo, que desgraciadamente son no pocos, y a veces me descorazona ver a tantos jóvenes, porque pienso que son ingratos y que no reconocen la enorme contribución que ha hecho el presidente Uribe a Colombia, te van a decir, no, eso no lo esperaba. Te van a decir que lo que tú estás proponiendo es antidemocrático, que es caudillista, vertical, autoritario, un úcase del presidente Uribe, que las bases deberían pronunciarse. Jaime, la verdad es que hay un sector en Colombia que en todo caso, no importa cuál sea el mecanismo y no importa quién se elija, va a sostener que ese candidato del Centro Democrático es una marioneta y un títere de Uribe. Sí. Eso es inevitable, esa acusación va a estar ahí sobre la mesa. Y eso en realidad no es verdad. Por lo menos en mi caso tengo el carácter y el temperamento suficiente como para saber que eso no va a ser lo que va a ocurrir. Reconozco una guía y un liderazgo por parte del presidente muy claro y tengo una identificación sustantiva con la manera de pensar del Centro Democrático. ¿Por qué tantos jóvenes en tu país? No sé si es en Antioquia, pero sí en Bogotá, por ejemplo, tantos jóvenes que uno diría que son educados, van a la universidad, leen. ¿Por qué ven con esta especie de hostilidad al presidente Uribe? Yo creo que hay varias razones. La primera es que la mayoría de esos jóvenes no vivió en realidad los periodos más difíciles de la violencia en Colombia. Al contrario, son beneficiarios de lo que el presidente Uribe consiguió. Pero ellos no lo saben porque no lo vivieron. No vivieron Gaviria, Samper, Pastrana. Correcto, y no vivieron los secuestros a apenas
pequeños kilómetros de Bogotá, Exacto, donde la gente no se podía desplazar de las ciudades capitales, que incluso en las ciudades capitales había actos terroristas, en fin, eso no lo vivieron. Esa es la primera razón. La segunda razón es que Santos fue hábil en venderle la idea a los jóvenes de que debíamos buscar la paz a cualquier costo. Y no hay una reflexión sobre si esa es digamos, una apuesta cierta o no. Si la paz a cualquier costo tiene sentido. La paz a cualquier costo hubiera significado habernos rendido a las bombas de Pablo Escobar. La paz a cualquier costo es negarse a combatir el terrorismo islámico. Ese tipo de reflexiones no las hacen los jóvenes. De manera que hay una idealización de la paz. Ahí hay un segundo factor. Pero hay uno tercero. Y es que en buena parte del sistema educativo colombiano hay una penetración cultural de la izquierda muy efectiva, que muestra de alguna forma que las ideas del libre mercado, el capitalismo, la idea de luchar contra los violentos son algo que no son realmente deseables, sino que al contrario pueden ser elementos negativos para la sociedad. Y eso pasa en nuestro sistema educativo y en nuestro sistema universitario, incluso en el privado. Sí. Y por último, yo tengo la sensación de que la campaña sistemática de los medios de comunicación más tradicionales en Colombia contra el presidente Uribe, orquestado en buena parte por el presidente Santos, da resultado, y que eso va haciendo mella poco a poco en los más jóvenes y va haciéndoles creer que efectivamente cualquier cosa que tenga vinculación con el presidente Uribe es mala y está equivocada. Es muy interesante el análisis que has hecho, porque es verdad, eran niños o ni siquiera habían nacido, entonces no vivieron las desgracias de la guerra, Así ¿no es cierto? Luego hay esta penetración mediática. Ahora, esa campaña contra el presidente Uribe, ¿está dictada por principios o está dictada por intereses mercenarios? Yo creo que hay una combinación de ambas cosas. Digamos, hay un sector de la prensa colombiana que está situado muy a la izquierda y que efectivamente tiene unas razones de carácter ideológico para pelear contra Uribe y lo que significa el presidente Uribe, pero también creo que hay un conjunto de periodistas fletados por la mermelada del gobierno que enfilan sus baterías contra el presidente. En 30 segundos, no hay más tiempo, pero espero que esta plática se reanude. Dime, por favor, ¿por qué si yo fuera colombiano debería votar por ti para ser presidente de tu país? Porque hay un compromiso absolutamente decidido con la restauración de la democracia y su defensa y la de las instituciones republicanas, porque además el compromiso es total para luchar contra la corrupción que nos deja el presidente Santos en unas magnitudes inconmensurables, y porque además hay una vocación y un compromiso total para conseguir que 18 millones de pobres que hay en Colombia salgan de la pobreza, y eso no se hace a través del socialismo, Jaime, se hace a través de un modelo de capitalismo popular. Un aplauso para el gran Rafael Nieto Loaiza. Gracias, Rafael. Hasta